Y lo más grave es que se le quieren dar poderes superconstituyentes al presidente, que no solamente pretenden desplazar en la reforma parcial a la Asamblea Legislativa, sino a la propia Asamblea Constituyente. La vida democrática del país está tambaleando si es que el presidente Arce lleva adelante el plan de hacer un referendo vía decreto. Porque el artículo 411, que regula el mecanismo de reforma parcial y total de la Constitución, no le reconoce ninguna competencia, ni potestad, ni atribución a Luis Arce para hacer una reforma constitucional. Y ese artículo, al ser una base fundamental de la Constitución, el del mecanismo de reforma, el artículo 411, dice la propia Constitución que solo puede ser modificado por Asamblea Constituyente. Si hoy día el presidente del Senado no quiere asumir donde ha impreso su firma, eso habla mucho del presidente del Senado y ratifica lo que nosotros denunciamos siempre. El más de Evo, el más de Arce, el más de Andrónico es exactamente lo mismo. Un proyecto autoritario, de poder, corrupto, que no le interesa nada a la gente. Cuando salga esa sentencia de facto de estos usurpadores judiciales de Lima, de Jáuregui, de Luis Arce y de Gers Mercado, ellos van a querer hacer valer eso por encima del artículo 411, que solo puede ser modificado por una asamblea constituyente, para darle poderes superconstitucionales a Luis Arce de reforma y que pueda hacer y deshacer toda la Constitución. Hasta aquí llegó, pues. Hasta aquí llegó. Si él no retoma la sesión, él se olvida del voto de nosotros para la siguiente directiva. Entonces él tiene que asumir las cosas como son. Si no viene, él tendrá que asumir las consecuencias. Y la consecuencia es que él no va a ser presidente del Senado de nuevo. Entonces concluye esta academia de estudios que de convocarse a un referéndum vía decreto, saltándose los pasos constitucionales, bueno, habrá un quiebre constitucional en el país. Esto es Cabildeo Digital. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. A pesar de las observaciones a las listas de candidatos, el Tribunal Electoral, con Jacinto Teufel a la cabeza, le puso fecha a las elecciones judiciales. 1 de diciembre. Y quiere decir que hasta fines de diciembre los prorrogados podrán seguir actuando, pero el 2 de enero se posesiona un poder judicial democráticamente electo. Se plantea hacer desde la Asamblea Legislativa para que esto que se pretende realizar, como dice el diputado Jáuregui, digamos, no sea un hecho, que el presidente convoque a través de un decreto a este referéndum. Muy buenas noches, Cecilia, Juan Carlos, un saludo cordial para la audiencia y para el diputado Jáuregui. Este referéndum es anticonstitucional porque se opone a 4 artículos de la Constitución. Es un referéndum saboteador y escamoteador de los resultados del censo porque pretende postergarlos por lo menos hasta diciembre y que no se puedan cumplir para las elecciones del 2025. Es un referéndum irresponsable porque agudiza el problema económico en lugar de resolverlo. Y es un referéndum que pretende desconocer el referéndum del 21 de febrero del 2016. ¿Quién es la primera autoridad que ha dicho que no corresponde el referéndum por decreto en temas de reforma constitucional? El ministro Iván Lima. Estoy con una publicación, una nota de prensa de un canal colega de ustedes. Fíjense la fecha, lo van a poder verificar, 23 de febrero del 2024. Entre comillas, lo que dice literalmente lo que dijo en esa fecha el ministro Lima. Se necesita un debate para lograr el consenso en la Asamblea Legislativa. Este tema no es un tema del órgano ejecutivo, no es un decreto supremo o algo que podamos plantear nosotros autónomamente. Esto lo dice el ministro Lima. Como hizo con el tema de la autoprórroga, primero decía que era imposible que se extiendan 1 minuto en su mandato y después se convirtió él junto con el diputado Jáuregui y Gers Mercado en los principales saboteadores de la elección judicial, avalando y defendiendo a capa y espada la autoprórroga de facto de estos usurpadores judiciales.
Y lo propio ahora, primero el ministro Lima dice que no se puede ir a un referéndum por decreto cuando se trata de tocar temas de la Constitución, y ahora son los primeros en querer nuevamente desconocer la Constitución. Nosotros remamos para que se cumpla la Constitución, hemos viabilizado las elecciones judiciales, no queremos que se incumplan las normas sobre que no se puede hacer reforma constituyente con referéndum del presidente, y el gobierno se empeña nuevamente en violar la Constitución. Y lo más grave es que se le quieren dar poderes superconstituyentes al presidente, que no solamente pretenden desplazar en la reforma parcial a la Asamblea Legislativa, sino a la propia Asamblea Constituyente, porque el artículo 411, que regula el mecanismo de reforma parcial y total de la Constitución, no le reconoce ninguna competencia, ni potestad, ni atribución a Luis Arce para hacer una reforma constitucional. Y ese artículo, al ser una base fundamental de la Constitución, el del mecanismo de reforma, el artículo 411, dice la propia Constitución que solo puede ser modificado por Asamblea Constituyente. Y en este caso quieren manipular un fallo de estos usurpadores judiciales que ya están de salida como máximo hasta el 1 de diciembre, para que le otorguen poderes superconstituyentes a Luis Arce, con los cuales va a hacer y deshacer la Constitución. A ver. Así es, Amalia. Mira cómo son las cosas. Los prorrogados, los actuales magistrados que ilegalmente están cumpliendo funciones, van a haber estado, Amalia, 7 años en la cúpula del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. 6 años es un mandato que manda la Constitución, y 1 de prórroga, que es toda esta gestión 2024. Imagínate, si hacemos aritmética, cuánto dinero han ganado por estos jugosos sueldos también que tienen las máximas autoridades judiciales del país, las cosas que han hecho y las cosas que todavía harán, Amalia. Quedan 4 meses y medio para que los prorrogados del órgano judicial y del Tribunal Constitucional le sigan haciendo favores al gobierno, quien se batió por ellos, los defendió a capa y espada, pero ya tienen fecha de expiración, que es el último día de diciembre, el último día hábil de diciembre de este año. Estamos en una coyuntura de un inminente proceso de pasar de un escenario ideal, que solo debería ser elecciones judiciales, acordado el pasado 10 de julio en la ciudad de La Paz con los actores políticos. Ya han transcurrido 33 días, nuestra Asamblea, nuestra Cámara Alta todavía no ha anulado por esta gestión las elecciones primarias. Esperamos que lo haga hasta este 16 de agosto, y si no lo hiciera, no nos va a quedar de otra al órgano electoral de continuar con el proceso electoral primario. Estamos transitando de un escenario ideal de solo elecciones judiciales hacia un escenario, yo lo denomino catastrófico. Imagínense tener 3 procesos electorales a la misma vez: elecciones primarias, elecciones judiciales y un posible referéndum que va a generar muchas complicaciones, de eso no quede duda. Imagínense al elector, al ciudadano, tener boletas el día del sufragio, 4 boletas para el órgano judicial, otra boleta para el referéndum, y también tener las elecciones primarias. En ese marco exhorto a la Asamblea, a la Cámara Alta, para que se pueda tramitar, agendar la anulación de las elecciones primarias, y de esa manera podamos honrar el compromiso que se acordó el pasado 10 de julio. Además de lo económico, es cómo este prorroguismo de facto pone en riesgo la democracia. Y tanto así, Cacho, tanto así que el Tribunal Constitucional de facto le ha dado una puñalada a la Constitución. Ya son varias las puñaladas, es una Constitución que anda con puñaladas por todos lados, no sé cómo sobrevive, ¿no? Una de ellas, la más grave, mencionada por la Academia de Estudios Constitucionales. Es como la Academia de Lenguas, pero en esto es en materia constitucional.
conformada por eminentes abogados del país. Bueno, ¿qué dice esta academia? Dice, la vida democrática del país está tambaleando si es que el presidente Arce lleva adelante el plan de hacer un referendo vía decreto. Y esta academia acusa al Tribunal Constitucional de los prorrogados de haber incumplido lo que le manda la Constitución, que es hacer respetar la Constitución. El Tribunal Constitucional no puede atentar contra la Constitución. Ellos son los guardianes de la Constitución. Ellos no tienen otra atribución sino es velar porque esa Constitución se respete y se cumpla. En vez de ello, este Tribunal Constitucional de facto, que hace a su esencia ilegal, pues le ha dado una puñalada a la Constitución, avalando, diciéndole a Arce Catacora, sí puedes hacer un referendo por decreto. Se plantea hacer, es decir, la Asamblea Legislativa para que esto que se pretende realizar, como dice el diputado Jáuregui, digamos, no sea un hecho, que el presidente convoque a través de un decreto a este referéndum. Muy buenas noches, Cecilia, Juan Carlos, un saludo cordial para la audiencia y para el diputado Jáuregui. Este referéndum es anticonstitucional porque se opone a 4 artículos de la Constitución. Es un referéndum saboteador y escamoteador de los resultados del censo porque pretende postergarlos por lo menos hasta diciembre y que no se puedan cumplir para las elecciones del 2025. Es un referéndum irresponsable porque agudiza el problema económico en lugar de resolverlo, y es un referéndum que pretende desconocer el referéndum del 21 de febrero del 2016. ¿Quién es la primera autoridad que ha dicho que no corresponde el referéndum por decreto en temas de reforma constitucional? El ministro Iván Lima. Estoy con una publicación, una nota de prensa de un canal colega de ustedes. Fíjense la fecha, lo van a poder verificar, 23 de febrero del 2024. Entre comillas, lo que dice literalmente lo que dijo en esa fecha el ministro Lima. Se necesita un debate para lograr el consenso en la Asamblea Legislativa. Este tema no es un tema del órgano ejecutivo, no es un decreto supremo o algo que podamos plantear nosotros autónomamente. Esto lo dice el ministro Lima, como hizo con el tema de la autoprórroga. Primero decía que era imposible que se extiendan 1 minuto en su mandato y después se convirtió él, junto con el diputado Jáuregui y Jex Mercado, en los principales saboteadores de la elección judicial, avalando y defendiendo a capa y espada la autoprórroga de facto de sus usurpadores judiciales. Y lo propio ahora, primero el ministro Lima dice que no se puede ir a un referéndum por decreto cuando se trata de tocar temas de la Constitución, y ahora son los primeros en querer nuevamente desconocer la Constitución. Nosotros remamos para que se cumpla la Constitución. Hemos viabilizado las elecciones judiciales. No queremos que se incumplan las normas sobre que no se puede hacer reforma constituyente con referéndum del presidente, y el gobierno se empeña nuevamente en violar la Constitución. Y lo más grave es que se le quieren dar poderes superconstituyentes al presidente, que no solamente pretenden desplazar en la reforma parcial a la Asamblea Legislativa, sino a la propia Asamblea Constituyente, porque el artículo 411, que regula el mecanismo de reforma parcial y total de la Constitución, no le reconoce ninguna competencia, ni potestad, ni atribución a Luis Arce para hacer una reforma constitucional. Y ese artículo, al ser una base fundamental de la Constitución, el del mecanismo de reforma, el artículo 411, dice la propia Constitución que solo puede ser modificado por Asamblea Constituyente. Y en este caso quieren manipular un fallo de estos usurpadores judiciales que ya están de salida como máximo hasta el 1 de diciembre, para que le otorguen poderes superconstituyentes a Luis Arce, con los cuales va a hacer y deshacer la Constitución. A ver. Los académicos dicen no se puede por decreto. La Constitución dice que hay 2 formas de hacer un referendo, más si este referendo tiene por objetivo modificar parcialmente la Constitución. Una es que por 2/3 se apruebe esta moción en el Parlamento. 2/3, ni más ni menos, 2/3.
¿Por qué 2/3? Porque tiene que haber un grado de consenso en relación a realizar un referéndum para modificar parte de la Constitución o para hacer determinadas preguntas que se aprueban en el propio legislativo. La otra vía es por iniciativa popular. Y la iniciativa popular, Cacho, para hacer un referendo, necesita el 20% del electorado, o sea, una cantidad impresionante. Es casi imposible juntar 20% del electorado en firmas para solicitar un referéndum, pero no hay otra vía. Yo veo es que el Tribunal Supremo Electoral de alguna manera está haciendo un difícil equilibrio, pero finalmente está cediendo a los requerimientos del gobierno y eso me preocupa, porque ya tenemos un Tribunal Constitucional que está sometido totalmente y sería terrible que el Tribunal Supremo Electoral caiga en las mismas prácticas. Pero estamos viendo demasiado complacencia con todo lo que el gobierno necesita, los plazos que el gobierno necesita, el referéndum que el gobierno necesita, dándole cabida. Para comenzar, es una pésima señal que el Tribunal Supremo Electoral vaya contra la Constitución política del Estado y genere la posibilidad de aceptar ese referéndum y se haya anticipado incluso diciendo de que es posible realizarlo. Sí, senadora, después de este cuarto intermedio, ¿cuál es la posición que se va a tomar dentro de la nueva sesión que tiene? Bueno, yo estoy pidiendo que dialoguemos en el cuarto intermedio porque tengo una propuesta, que el presidente retire el referéndum para eliminar las primarias. Ese sería el cumplimiento estricto del acuerdo. Jáuregui, que es el diputado de las violaciones constitucionales y de la parálisis de la elección judicial, no me acuerdo cómo es el nombre, Cacho, Jáuregui. Juan José Jáuregui. Juan José Jáuregui, que es el instrumento del gobierno. Este Jáuregui es el que presenta todas las consultas, entre comillas, al Tribunal Constitucional y seguramente ya le entrega también la respuesta redactada por el ministro de Injusticia, ¿no? Este Jáuregui leyó la Constitución y la interpretó a su gusto, dándole la respuesta al Tribunal Constitucional de facto, porque el artículo en cuestión usa la palabra podrán. Entonces dice, si podrán, si es por consulta popular o podrá el legislativo, también podrá otro organismo del Estado, como el Poder Ejecutivo. Entonces, el presidente también podrá convocar a un referendo. Y el Tribunal Constitucional dijo, bravo, bravo, sí podrá. Los constitucionalistas dicen, ¿pero qué les pasa? No saben ni leer. Porque el texto dice, podrá convocarse a un referendo, ya sea por iniciativa popular o podrá por el legislativo. Hay solo dos opciones, no podrá en general, podrá quien quiera que le dé la gana, no, solo dos opciones. Entonces concluye esta academia de estudios que de convocarse a un referéndum vía decreto, saltándose los pasos constitucionales, bueno, habrá un quiebre constitucional en el país. Esto es una alerta muy grave. Amalia, yo reitero la posición que habíamos expresado ayer y con mucha más fuerza, porque ahí está la argumentación, ahí está el sustento jurídico constitucional que presenta la Academia de Constitucionalistas. Señores senadores, diputados de la oposición y hasta del levismo, ahí tienen toda la materia como para plantear un juicio, ya sea de responsabilidades, si es que se decidiera ese camino, o un juicio ordinario, porque son prorrogados que están usurpando funciones. Pero hagan algo para defender la Constitución, que ustedes también han jurado promoverla y defenderla. Esto es muy importante, lo que ha dicho la Academia, de alguna manera está orientando, está diciendo, este es el camino que hay que seguir para una eventual convocatoria al referéndum.
Yo quiero decirte, Amalia, que anoche ha sido entrevistado Juan José Jáuregui en el programa Que no me pierda de la Red 1, y esa palabra de podrá la interpreta de la manera más folclórica. Diputado Jáuregui, ¿por qué no se sigue el conducto planteado a través de este artículo? Es decir, que se plantee y que esto se lleve a votación a través de un proyecto en la Asamblea. Porque precisamente tenemos el antecedente y tenemos el resguardo constitucional en el 411, parágrafo segundo, que consideramos que a momento de la elaboración del procedimiento constitucional del artículo 152 ha sufrido una alteración a los verdaderos objetivos del 411, parágrafo segundo. Y es lo que hemos hecho nosotros. En virtud de las facultades que tenemos como legisladores, hemos interpuesto un recurso abstracto de inconstitucionalidad para ver si tenemos razón y podamos corregir este defecto que está vulnerando también derechos. Diputado Alarcón, a ver, le hago la misma pregunta porque el diputado Jáuregui no me respondió. Si es que este auto constitucional tiene luz verde por parte del Tribunal Constitucional, ¿esto le da vía libre al presidente Luis Arce de reformar cualquier artículo de la Constitución, obviando a la Asamblea Legislativa y yendo por la vía del referéndum? No, falta todavía la decisión del fondo de ese caso que ha presentado el diputado Jáuregui, que dicho sea de paso, nadie le ha entendido lo que ha explicado porque ha sido una chamuchina inentendible. Cuando salga esa sentencia, de facto, de estos usurpadores judiciales de Lima, de Jáuregui, de Luis Arce y de Gex Mercado, ellos van a querer hacer valer eso por encima del artículo 411, que solo puede ser modificado por una asamblea constituyente, para darle poderes superconstitucionales a Luis Arce de reforma y que pueda hacer y deshacer toda la Constitución. En relación a que el presidente podrá también, dice Jáuregui, convocar a un referéndum, mucho más que ahora el auto constitucional de los prorrogados. Entonces se está interpretando a su antojo, como le conviene, esta palabra podrá, que señala el artículo 146 de la Constitución. Entonces yo creo que hay toda la materia prima y esto de alguna manera está también cruzándose, entrelazándose con el tema de las primarias, porque lo que ha hecho ayer Hassan Teufel con la definición de la fecha también es poner un poquito de presión sobre el Senado, sobre la Asamblea Legislativa, que, como tú sabes, se ha comprometido. Andrónico Rodríguez ha firmado el acuerdo de la cumbre del 10 de julio, en la que dice que tienen que haber elecciones judiciales y se tienen que anular las primarias. Lamentablemente se ha logrado llegar hasta la lista que conocen, que hemos remitido al Tribunal Supremo Electoral. Es la lista que hay, no es la ideal, pero es la que hay. No es como quisiéramos, pero lamentablemente con luces y sombras, con aciertos y desaciertos, con problemas de por medio, en más de un año prácticamente logramos desarrollar y conformar en las 4 instituciones estas listas. Hay observaciones de forma, sí, con seguridad se subsanará a través de la presidencia de la Asamblea estos temas que no creo que sean de fondo como para posponer o suspender las elecciones judiciales. Que hasta aquí llegó, pues. Hasta aquí llegó. Si él no retoma la sesión, él se olvida del voto de nosotros para la siguiente directiva. Entonces él tiene que asumir las cosas como son. Si no viene, él tendrá que asumir las consecuencias. Y la consecuencia es que él no va a ser presidente del Senado de nuevo. Por supuesto que sí, no son plazos o fechas fatales, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo como corresponde todo el reglamento, remitir a la comisión. La comisión tiene 15 días. Pero puede hacerlo un par de días. Es un artículo 1. Entonces, no hay mayor preocupación al respecto, por tanto, consideramos que es posible estos días de la semana sancionar. Hay apoyo de gran parte de los asambleístas de diferentes fuerzas, pero también hay cierta observación y rechazo. Veremos en el Pleno cuál es el resultado. Yo, como presidente del Senado, estoy en la obligación de poner a consideración el Pleno. Está en agenda para remitir a la comisión correspondiente. La comisión verá la posibilidad de acelerar en tiempo oportuno. Y bueno, pues ya veremos su tratamiento o su consideración en el Pleno.
hay propuestas de que sea el tratamiento con dispensación de trámites y por supuesto, de acuerdo, realmente es posible. En este momento no está considerado aquello, pero en el momento de la sesión pueden pedir esta moción de tratamiento directo, o hay mociones que son totalmente reconocidos como derecho de los senadores, de acuerdo de la ley, ¿no? ¿Hay predisposición de los senadores? Por supuesto que sí, hay total apertura y predisposición, pero lo que se quiere es que se pase por el conducto regular que es la comisión. Hoy parece que se reúne nuevamente la Cámara de Senadores, pero no se sabe si van a votar por dispensación de trámites y voto de urgencia y de una vez tratar el tema, o van a mandar a la Comisión de Constitución, como ha señalado ayer el presidente del Senado. No, Andrónico tiene como tarea central poner todos los bloqueos, las murallas, todas las piedras en el camino posible para que no se apruebe la eliminación de las primarias, Cacho, porque esa es orientación de Evo Morales. Evo está en una disyuntiva difícil porque así existieran primarias, ¿cuál de los dos se va a presentar? ¿Arce o Evo se va a presentar ante el Tribunal Electoral para viabilizar las primarias dentro de su partido? El que tiene la sartén por el mango es Evo Morales, de momento. Entonces va a haber una pelea política de bloqueo frente a bloqueo en el Senado. En última instancia, esas primarias se pueden postergar para meses antes de las elecciones generales del 2025. No me preocupa tanto. Me preocupa, en cambio, que el gobierno lleve adelante el referéndum ilegal, inconstitucional, y que lo quiera vincular a las elecciones judiciales. Cacho, acá ponen al Tribunal Electoral contra la pared. Ponen a Hassen Teufel como el hombre que tiene que tomar una decisión esencial, porque cuando le llegue el decreto y Arce le ordene organizar el referendo, Hassen Teufel tiene que rechazar esa orden del presidente Arce Catacora. Tiene que rechazar porque es inconstitucional, pero al mismo tiempo Arce vendrá con un fallo del Tribunal Constitucional diciendo aquí hay un respaldo constitucional. ¿Cómo hace Hassen Teufel? ¿Cómo hace para resistir semejante avanzada inconstitucional? Se presta a este quiebre de la democracia en el país. Es decir, es mucha responsabilidad para Hassen Teufel, más cuando está rodeado de masistas, unos evistas y otros arcistas. Pero es una responsabilidad muy grande que cae sobre las espaldas de un solo hombre que tiene que decidir: o cumplo la Constitución o cumplo el capricho del presidente para un absurdo político, ¿no? Entre pedirle al pueblo que decida lo que él tiene que decidir y modificar la Constitución cuando no se puede modificar la Constitución por esa vía. En fin, es un embrollo, ¿viste? Es un embrollo, pero es un embrollo crucial que pone a Hassen Teufel a cargo de la democracia del país. Es mucho peso para un solo hombre. Entiendo que a lo que te refieres es esta figura, además, que proyecta Óscar Hassen Teufel, un abogado, un constitucionalista también muy conocido en el país, ha desempeñado varios cargos importantísimos en el área judicial, pero es un cuerpo colegiado, Amalia, el que define las cosas, ¿no? Es la sala plena, que tiene 7 miembros, la mayoría de ellos en este momento son suplentes, ¿no? Han ido deshaciéndose de los titulares, como por ejemplo la vocal Rosario Baptista, que salió prácticamente del país perseguida por el gobierno de Luis Arce, y otros vocales han ido renunciando, y entonces han ido asumiendo la mayoría en este momento de vocales suplentes, ¿no? Entonces
Ayer, por ejemplo, la decisión que se tomó para la convocatoria a elecciones judiciales no fue por unanimidad, fueron 6 votos por la convocatoria y un voto disidente que protestó, resistió el hecho de que se deje pasar nomás la ausencia de candidatas mujeres en el Tribunal Constitucional en los departamentos de Santa Cruz y de Cochabamba. Entonces la tarea de Hassan Teufel va a ser tratar de convencer seguramente a al menos 3 otros vocales para que con él sumen 4 votos y que esos 4 votos defiendan la Constitución, la democracia, la vigencia de la democracia en el país. Pero claro, ahí también hay manejo de aparatos, hay manejo de votos, la calculadora vuelve a funcionar, y entonces con todo el empeño que le pueda poner Hassan Teufel, ahí la mayoría es la que define las cosas en la sala plena. Sí, una mayoría, pero él es el presidente, ¿no? Él es el presidente, de tal modo que juega un rol importante. En fin, veremos qué pasa. Lo que te digo es que la cosa se pone color de hormiga, ¿no? Y que si ese referendo se aprueba y el Tribunal Electoral lo organiza, va a tener que haber una revuelta popular en defensa de la Constitución, ¿no? Porque, es decir, no podemos dejar pasar semejante atropello. Pero eso, claro, faltan todavía algunos meses. Si hoy día el presidente del Senado no quiere asumir donde ha impreso su firma, eso habla mucho del presidente del Senado y ratifica lo que nosotros denunciamos siempre. El más de Evo, el más de Arce, el más de Andrónico es exactamente lo mismo. Un proyecto autoritario, de poder, corrupto, que no le interesa nada a la gente, que no tiene palabra y que no está dispuesto a perseguir el bienestar del pueblo boliviano. Si esa es la posición del presidente del Senado, será la posición del presidente del Senado. La posición nuestra es ratificar los ascensos. Donde yo pongo mi firma, estoy obligada a cumplir lo que he dicho. El presidente, y no solamente el presidente del Senado, los senadores que lo acompañan han impreso su firma en ese documento reconociendo que existen presos políticos en Bolivia, comprometiendo a hacer una auditoría al padrón electoral, avanzar en una ley de elecciones primarias. La hemos presentado nosotros, cumplan su acuerdo, ratifiquemos los 2/3 que nos ha quitado la señora Bacopa de manera absurda. Hay que avanzar, y para avanzar nosotros no estamos pidiendo nada para beneficio personal. Él sí, él pidió la presidencia del Senado. Nosotros hemos pedido cosas en beneficio del pueblo boliviano. Él ha pedido la presidencia del Senado, él verá qué pide. Y si por pedir la presidencia del Senado ha metido la pata firmando cosas en las que él no cree, donde se va a retirar, ese asunto suyo. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.